Esta mañana, Señor, Padre nuestro, te agradecemos porque estamos aquí. Pero deseamos que tu Espíritu Santo sea el que impresione una vez más nuestra vida. Y conozcamos tu amor. Experimentemos tu compañía, porque tú no nos abandonas. Y la adversidad trae propósitos de bien a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducirme con este pensamiento del doctor Attilio René Dupertuis. Él escribe y dice de la siguiente manera: los momentos de mayor apremio, desesperación e impotencia para el hombre son los momentos cuando Dios se especializa en actuar. ¿Lo repito? Dice este pasaje, dice este pensamiento, que los momentos de mayor apremio, los momentos de dificultad en tu vida, en la mía, los momentos donde no sabemos qué hacer, los momentos difíciles de problema, los momentos de desesperación, los momentos donde no podemos actuar, no hallamos qué hacer, nos sentimos impotentes. Esos momentos para el hombre son los momentos cuando Dios se especializa en actuar. ¿No lo has visto tú? Te lo mostraré esta mañana al darnos cuenta de la manifestación de Dios entre Canaán y Egipto. Entre Egipto y Canaán, el desierto. Leíamos 1 de Corintios capítulo 10. Versículos del 11 en adelante leíamos. Pero todo el capítulo 10, o mejor dicho, el capítulo 10 de 1 Corintios, del versículo 1 al versículo 12, Pablo nos presenta a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos presenta el episodio del Éxodo de una forma resumida, pero con el propósito de que nosotros aprendiéramos, o el Espíritu Santo tenía el propósito, Dios tenía el propósito de que nosotros aprendiéramos de esas lecciones que experimentaron o que experimentó Israel en el desierto. No sé si tú meditas en ellas o has tenido oportunidad de meditar en ellas, pero sí podemos nosotros enmarcar algunos pasajes de estos, si no todos, porque el tiempo no nos da esta mañana, en cuanto a qué nos pueden enseñar. Y quizás para ello, la primera interrogante, o mejor dicho, plantear un esquema para poder entender lo que Dios desea enseñarnos cuando Él permitió que se registrara la historia de la liberación de Israel de Egipto hasta su llegada a Canaán. Y ustedes dirán, pero no tenemos todo el tiempo. ¿Ese reloj está bien? ¿Sí? ¿Está bien ese reloj? ¿No? Ok, entonces alguien me tiene que señalar porque alguien me tiene que señalar la hora correcta. Y yo sé que el Espíritu Santo me va a dar la hora correcta. Espero que sea la suficiente de ustedes y mía. Es un tramo de 3 libros, 4 libros. Es un registro amplio que tenemos en cuanto a la historia del Éxodo, de la liberación, de la salvación de Israel. Pero déjenme plantear hoy de que el Éxodo no era solo la salida de Egipto.
El Éxodo comprende Egipto, comprende el desierto y comprende Canaán también. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Me acompañan? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del Éxodo, no solo es la salida, sino que es la travesía por el desierto y la llegada a Canaán, porque es interesante nosotros poder ver que llegan a Canaán y no se termina la historia, ¿verdad? La historia allí reinicia porque ahora hay que habitar la tierra prometida. Lo podemos presentar, como nos invita la lección de escuela sabática, como verdad presente. Y si lo presentamos en el tiempo, nosotros podemos presentar un pasado en Egipto, un presente del pueblo de Israel en el desierto y un futuro en Canaán. ¿Están conmigo? Y esto, Pablo lo trae para él hacia el pueblo nuevo de Israel, nosotros, para explicar nuestra salvación. Y ustedes han oído los términos justificación, santificación y glorificación, ¿verdad? Y esta mañana, resumido, no porque sea tan sencillo, pero sí podemos hablar que en Egipto se presenta la justificación. En el desierto podemos ver el proceso de santificación y nosotros en la nueva tierra, en la Canaán celestial, viviremos la glorificación. Amén. ¿Verdad que sí la viviremos? Amén. Pero les tengo una noticia, que para llegar a la Canaán, sí, mi hermana, hay que pasar por el desierto. ¿A cuánto les gusta pasar por problemas? Yo creo que ya nos estamos entendiendo, y en casa deseo de todo corazón que ya estemos claros para dónde voy, porque esta mañana hablemos del desierto que vivimos nosotros. No porque no sea importante la justificación y la glorificación, sino por presentar un presente, un tiempo real en nuestra vida. ¿Y por qué la justificación por qué la justificación es un pasado? Porque Israel vivió la justificación a través de la muerte del Cordero, ¿sí o no? Murió el Cordero, se puso la sangre y entonces hubo liberación. Y para ti y para mí, la muerte de Jesús ¿está dónde? Sí está presente, pero sucedió en el pasado. Y por eso los términos que va a emplear Pablo en sus cartas nos habla de que nosotros hemos sido salvos ya de anterioridad. Sus términos son del pasado, donde tú y yo hemos gozado de la liberación. Hoy en el presente gozamos de una liberación, pero que sucedió en el pasado. Porque Jesús es eterno y sí murió, pero vive en el presente para que nosotros vivamos la liberación. Pero esta mañana hablemos del desierto. Y como tengo que terminar con ese reloj, solo presentemos 3 relatos de toda la historia del desierto. Pero para introducirme a estos 3 relatos, la pregunta es, ¿por qué el desierto? Hoy en nuestra actualidad nos hicimos la pregunta, ¿por qué la pandemia? ¿O no? ¿No se preguntaron ustedes? Saben que cuando yo comencé a preguntar por qué la pandemia, me salió una gran lista y me contaron un montón de historias políticas, sociales, religiosas acerca de la pandemia. ¿A ustedes no? Pero espiritualmente, ¿por qué el desierto?
No era posible que Dios tomara a Israel y de una sola vez lo trasladara a Canaán sin pasar el desierto. ¿Sí o no? ¿Tenía poder Dios para hacerlo? Absolutamente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué pasar por el desierto? Tenía propósitos Dios. Y esta mañana quiero centrar esos propósitos en que el desierto, la pandemia, los problemas, las dificultades que nosotros enfrentamos tienen como propósito que aprendamos a confiar y a depender de Dios. ¿No te sentiste inseguro en medio de la pandemia? ¿Incapaz de actuar? Aprendimos a confiar y a depender de Dios. 3 pasajes. El Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes el Mar Rojo? Sí, ¿verdad? Muy conocido. ¿Recuerdan ustedes Mara? ¿Sí? Las aguas amargas. Ok. ¿Y recuerdan ustedes las serpientes ardientes? ¿Sí? Entonces sí vamos a salir temprano. Porque no tengo que contarles la historia. Ya la conocen, ¿ok? Y en casa, bueno, en casa están cómodos, pero también terminamos luego esta mañana. Por ello, vamos a las orillas del Mar Rojo, ¿les parece? Vamos a las orillas del Mar Rojo. No sé si yo soy el que me pregunto mucho y voy a perturbar la mente de ustedes. Pero ¿por qué llegan al Mar Rojo y el Mar Rojo no está abierto? ¿O no? ¿Podía Dios abrir el Mar Rojo desde mucho más antes? ¿Sí o no? Sí, Él tiene absolutamente mucho poder. ¿Podía derrotar a los egipcios antes de llegar a orillas del Mar Rojo? ¿Sí o no? ¿Dios los podía derrotar? Sí. Pero ¿por qué llegar a la orilla del Mar Rojo y entrar en crisis, entrar en angustia? ¿O no entraron en angustia? ¿En aflicción? ¿Sí o no? ¿Estaban en aflicción o no estaban en aflicción? Sí estaban en aflicción. Sí estaban angustiados. Vieron venir al ejército poderoso. Y saben que hay una parte de ese, hay tanto. Por eso les dije que me den la hora, porque hay tanto. Miren, en medio de la aflicción sucede algo, no lo puedo dejar de mencionar. ¿Dónde estaba la nube cuando ellos llegan al Mar Rojo, a orillas del Mar Rojo? ¿A dónde estaba la nube? La nube era la protección, la manifestación de la protección de Dios, ¿verdad? ¿Dónde estaba la nube? No, al llegar a la orilla, estaba encima de ellos protegiéndolos. Pero cuando se comenzaron a afligir y angustiar, ¿para dónde se fue la nube? Para atrás. ¿Es que Dios nos abandona cuando nosotros nos angustiamos y afligimos? No. Cuando tú y yo nos angustiamos y nos afligimos, entonces Dios toma la posición correcta para defendernos. Porque viajó la nube hacia donde tenía que estar para defender a su pueblo. Porque Dios nos ama. Bueno, pero no era eso lo que les iba a contar. Vamos al versículo 14, vamos al versículo 15 del capítulo 14 de Éxodo. Lo tengo en pantalla, pero ustedes pueden buscarlos en su Biblia. Éxodo 14, 15. Era otra cosa lo que les iba a contar, perdón. Pero hay tanto que aprender del desierto. ¿Lo tienes? Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dice?
¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? No me vayan a malentender, por favor. Yo sé que después va a revisar este sermón el pastor. Pastor, no me vaya a malentender usted tampoco. ¿Qué le dice Dios a Moisés? En nuestro lenguaje, ¿qué le dice? ¿Por qué oras? ¿O no le está diciendo así? ¿Por qué oran? ¿Por qué claman? ¿Es que Dios no entiende tu aflicción? No. Dios entiende tu aflicción. El que no entiende eres tú, soy yo. Que Él está al control y que Él nos va a abrir la salida. Esa es la diferencia. La diferencia no es que Dios no sepa tu angustia. La diferencia es de que a ti se te olvida que tienes un Dios todopoderoso. Se me olvida. En el problema, en la angustia, en la desesperación, se me olvida que tengo un Dios que cuando yo no puedo, para Él todo le es posible. Dios le dice, ¿por qué oras? No, ya te dije lo que debes de hacer. Mis hermanos, hay veces nosotros, Dios ya nos dijo lo que debemos hacer. Pero no sé por qué dudamos. Dudamos. Como que olvidáramos. Dudamos. No. Hoy no es el tiempo de dudar. Hoy es el tiempo de aprender a confiar y a depender de Dios. Y esa es la invitación de esta mañana. Es tiempo para que aprendamos a confiar y a depender de Dios. Mara. ¿Qué pasó en Mara? Les voy a contar un pedacito del contexto porque es necesario. ¿Qué pasó en Mara? Estoy en Éxodo capítulo 15. ¿Qué encontraron cuando llegaron a Mara? Aguas amargas. Dos aspectos. Número uno. Les iba a decir pongámonos en los zapatos, pero les voy a decir pongámonos en las sandalias de Israel. ¿Ok? 3 días que ustedes no tienen agua. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? Eso es lo que había pasado. Miren, el relato no dice. Yo no sé si ellos traían agua y se les acabó. No sé si en el camino no habían visto agua para nada. Pero lo cierto es que cuando llegan a ese lugar, tienen 3 días de no tener agua. Pregunto, ¿qué harías tú si tienes 3 días de no tener agua? ¿Tú has pasado esa experiencia alguna vez? ¿Ah? Yo recuerdo una experiencia que un primo que vivía aquí en Estados Unidos, yo estaba en mi país, estaba en El Salvador, soy salvadoreño, ¿ok? Es que después me regañan porque dicen que hablo como mexicano, dicen. Pero eso mis paisanos me regañan, ok. Llega mi primo de acá para allá. Y ese día, casualidad en mi país, no cayó agua. Así que levanten la mañana, no casualidad, eso se da allá, ¿ok? Yo no sé si... Y abre la llave. ¿Y qué pasó? Salió asustado con un grito que no había agua. No sé si tú lo has vivido, pero yo lo vivía. Andar correteando para conseguir el agua. O lo mejor y saludable, bañarnos con agua aserenada, con agua de la noche, ¿verdad? ¿O no?
Ok. Por momentos me doy cuenta que ya tengo mis años. ¿Cuál ha sido tu necesidad mayor? Y quizás presentarlo hoy aquí. ¿Cuántos días encerrados en la pandemia? Si es que lo vivieron. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Quizás podemos entender en parte por qué el pueblo se angustió y cometió un error que quiero enmarcar esta mañana. Se quejó. ¿Ok? Hay una diferencia entre quejarse y pedir, ¿o no? ¿Qué haces tú cuando oras a Dios? ¿Te quejas o le pides? El texto lo leo con ustedes. Éxodo 15, 25 y 26. Entonces Moisés clamó a Jehová. Otra vez Moisés clama a Jehová. Cuando hay problemas debemos clamar a Jehová, ¿correcto? Sí, pero por favor, pide, no te quejes. Pide, no reclames. Porque hay veces nosotros reclamamos. Porque como tú nos amas, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Alguien dijo como niños caprichosos. Porque tú nos sacaste, así decía el pueblo. Tú nos tienes que cuidar. Obligación, ¿verdad? Para Dios. Hay veces nosotros creemos que Dios tiene obligación para con nosotros. Porque Él nos ama, nos va a salvar a todos. Hagamos lo que hagamos, ¿verdad? No, hermano. Este relato le voy a agregar una palabra. Porque les he dicho, debemos aprender a confiar y a depender. Pero cuando dependemos, también obedecemos a Dios. Porque las aguas no se hubieran convertido en agua dulce, en agua agradable para tomar, si ellos no hubieran obedecido lo que Dios decía. Las aguas estaban amargas. Dice el pasaje que un árbol fue cortado, una rama golpeó el agua y entonces el agua estuvo lista para poderse tomar. Pero para poder llegar a estar lista para tomar, tenían que ir al árbol, cortar el árbol y que el árbol o la rama golpeara ahí. ¿Sí o no? Eso es obediencia. Y con detalles. Yo no sé a dónde nos perdemos cuando no queremos obedecerle con detalles a Dios. Pero a Dios se le obedece con detalles porque si no, lo que Dios quiere hacer por ti, no lo vas a ver. No lo vamos a experimentar. Y entonces, sucede algo a la reversa. ¿Cómo la reversa? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés extiende la vara sobre el río con la primera plaga? ¿Qué sucede? El agua que estaba lista para tomar, para alimentar, para regar todos los cultivos, se convirtió en una agua impura, en una agua que no estaba lista para tomar. Pero ahora, la vara que toca esa agua que era impura, se hace pura. Y entonces el verso, Dios les dice, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, ¿quién? Tu sanador. Pero, por favor, debemos entender también esto.
Para poder experimentar la sanidad de Dios, debemos obedecerle. Debemos seguir sus indicaciones. Porque Dios desea lo mejor para ti. Pero no lo puede hacer si tú no estás con Él. Siempre me gusta poner esta ilustración. Aunque ahora hace frío. Pero cuando hace calor, aquí hace mucho calor. Ok. Entonces me van a entender qué es ponerse debajo de un árbol a que lo proteja del calor a uno, del sol. ¿Qué se siente? Frescura. Y hay algo interesante. Entre más cerca uno está del tronco, es más fresco. ¿Sí o no? Sí. Para que Dios pueda darnos su protección, tú y yo debemos estar bajo su sombra. Y entre más cerca, experimentaremos mejor su protección. Me quedan 5 cosas más allí, pero vamos a la serpiente ardiente. Serpiente ardiente. Puntualmente hay 3 pasajes en la Biblia que se nos habla de la serpiente ardiente. Uno de ellos, el primero, es en número 21. El siguiente está en 1 Corintios 10. Y el otro está en San Juan capítulo 3. 3 veces. Y yo aprendí en el Instituto Laico Adventista, ILAC, de ahí es donde me conoce el pastor, por si se estaban preguntando cómo es que me conoce. Yo aprendí allí que cuando en la Biblia tú encuentras la repetición 3 veces de algo, es importante. Ponle atención. Y este relato aparece puntualmente 3 veces. ¿Recuerdan de la serpiente ardiente? ¿Qué recuerdan de la serpiente ardiente? Miren, les voy a decir lo que yo recuerdo. Y que no entiendo a Dios. Dios les había dado una victoria a Israel. ¿Saben ustedes eso? ¿Y qué hizo Israel? Se quejó. Y allí comienza el relato de la serpiente ardiente. Y entonces Dios dice, los saco de Egipto. Miran maravillas de lo que puedo hacer en la protección de ellos. Les abro el mar. Les hago aguas dulces. Les doy la victoria sobre un pueblo que los quiere destruir. Y ellos se quejan. No me quieren. Y entonces Dios se aleja un poco o da un paso atrás. Porque Dios es caballero. Dios no te obliga. Da un paso atrás. Y se pone a pensar, no me quieren. Esto es humanamente pensando y hablando. Y entonces, en el desierto, existían unas serpientes venenosas. ¿Ok? En el desierto existen serpientes venenosas. Y si tú, así como Israel, no tiene la protección de Dios, ¿qué va a pasar? Las serpientes se acercaron. Miran, esas serpientes estaban velando al pueblo de Israel como no tienen idea. Si allí había comida a montón, ¿o no? Tenían de todo allí. Aún ellos eran buena comida, que yo siempre me he preguntado eso. También no me malentiendan. Pero miren, yo no sé si ustedes han pensado, 40 años comiendo, viviendo, y les puedo decir que bien, vistiendo y sin trabajar. ¿Qué les parece esa vida?
Eso hizo Dios con Israel. ¿Qué? ¿O no? No estoy diciendo que no trabajemos, ¿ok? Dios bendice nuestros trabajos. Amén por ello. Pero mis hermanos, ahora ellos se quejan. Dios los deja un momento. Las serpientes que estaban hambrientas, ¿qué creen que iban a hacer? Les quito el cerco y ¿qué? ¡Bum! Entran. Pero a pesar de su queja, ojo nuevamente, la queja. A pesar de la queja, Dios no abandona a su pueblo porque nunca nos va a abandonar Dios. Dios está hasta el último día con nosotros. No lo abandonó. Le dio una alternativa, una solución. ¿Cuál fue la solución? Una serpiente de bronce en la parte más alta para que todos puedan ser salvos. Y esto me llama a mí la atención, como decía, porque en 1 Corintios capítulo 10, Pablo en el versículo 9 dice que la queja del pueblo allá en Números 21:7 era una tentación para el Señor nuestro Dios. Cuando tú en lugar de pedirle a Dios te quejas, tú estás tentando al Señor tu Dios. Y Jesús dijo, ¿al Señor tu Dios? No. No es bajo chantaje, no es bajo tu queja, no es bajo tu reclamo que Dios responde tu necesidad. Dios responde porque te ama. Dios responde porque está pendiente de ti y desea lo mejor para ti. Por lo tanto, solo necesitas decirle, te doy espacio, Señor, y Él actúa en grande en tu vida y en la mía. Pero el problema es de que muchas veces nosotros no le damos ese espacio, no le damos ese tiempo a Dios, sino que yo quiero hacer todo, es que yo puedo, es que yo sé. ¿Creen ustedes que los israelitas no sabían acerca de las serpientes? ¿Y cómo se curaba una mordida de serpiente? Y ahora Dios les dice, no, la solución es otra. ¿Te muerden? Tú miras para allá. ¿Me pueden explicar eso? ¿Te muerde una serpiente hoy? Levanta la cabeza y ya sos sano. Milagro, ¿verdad? Milagro. Pero este milagro tenía una trascendencia mayor. Porque en San Juan capítulo 3, antes del versículo 16, San Juan 3:16, ¿verdad? Antes de ese versículo, Jesús dice, y como Moisés, San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las pruebas, las dificultades nos deben enseñar, debemos aprender a confiar y a depender de Dios. Pero una cosita más, me quedan 3 minutos. El hermano está ya bien pendiente. Una cosita más. Sí, ¿me dan permiso? Entonces son 5. Muchas veces ponemos en conflicto las obras y la fe. El orden es el correcto, o bajo el orden está lo correcto de la fe y las obras. Para poder levantar la vista o buscar ver la serpiente, el que era mordido tenía que creer que al ver la serpiente iba a ser sano. ¿Me entendieron eso? Por lo tanto, yo tengo que creer en Jesús primeramente. Y soy salvo. Lo demás
viene por añadidura. ¿Correcto? Ok, entonces puedo terminar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Ustedes lo han leído, algunos lo conocen. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos consideraban estar firmes y predicando que no debemos dejar de congregarnos antes de la pandemia? Pero hoy, después de la pandemia, no han regresado a la iglesia y algunos predican que no hay que regresar. Mira que el que piensa estar firme, que no caiga. Muchos creíamos tener la fe suficiente para soportar el tiempo final, el tiempo de prueba. Y hoy, con el dolor en mi corazón, hay algunos que estaban allí y hoy, después, y eso que no ha terminado, después de la pandemia, ya no tienen esa fe y esa confianza en Dios. Yo mismo, ustedes mismos, hemos pensado y hemos dudado si estamos preparados para poder enfrentar la crisis final. La pandemia es una parte de la crisis final. Es principio de dolores. Es parte del principio de dolores. Y ahora tambaleamos. Mis hermanos, en las pruebas, en las dificultades, es momento de aprender a confiar y a depender de Dios. Muchos confiábamos en nuestras habilidades. Muchos confiábamos en nuestro conocimiento y aún espiritualmente. Confiábamos que conocíamos las profecías. Pero no es confiar en ti, es confiar en Jesús. El que todo lo puede, el que te ha dado libertad, el que nos hace salvos. El hombre de por sí tenemos limitantes. Dios no tiene limitantes. Por lo tanto, no es confiar en el hombre, es confiar en Dios, que es nuestra seguridad. Piensa un momento. Y yo sé que por mucho que digamos amén, cuando se nos pregunta que si vamos a ser salvos, hay algo dentro de nosotros que no nos da la certeza. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no nos da la certeza, la seguridad completa que seremos salvos? Porque en nuestra mente comienzan a venir pensamientos humanos de lo que yo no he podido hacer, de lo que yo no logro hacer. Pero cuando tú y mi mente, cuando tu mente y la mía dejen de pensar en lo que yo puedo hacer y centre mi mente en Dios, entonces yo estaré seguro de que Dios es poderoso. Y que lo que yo no puedo, Dios lo puede hacer. Con el mismo pensamiento que inicié. Los momentos de mayor apremio, los momentos de desesperación, los momentos de impotencia tuya y mía, eso no le quita nada el poder a Dios. Al contrario, Dios tiene poder absoluto sobre todo y está al control de todo. Pero para que tú y yo podamos llegar y experimentar la gloria, tenemos que pasar un momento por el desierto. Dice la palabra que la prueba nos perfecciona. Y es mi deseo esta mañana. Es mi deseo para la iglesia, para los que están en casa, que la prueba no debilite tu fe, que la prueba te fortalezca. Aprendamos a confiar en Dios y depender de Él. Y sé que pronto
estaremos en la Canaán celestial. Es mi deseo. Bendiciones.